Bueno, vamos a seguir con esta transmisión y quisiera darle yo la bienvenida a nuestro primer ponente, que es el doctor José Ramón Grajales Almeida. Él es psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Administración Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos y adelante, doctor, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es de verdad un gusto estar reunido con tantos amigos, colegas y compañeros que estamos tratando de hacer un cambio en cuestiones de salud mental. Y parte de eso es hablar justo del estigma, de la discriminación y el autoestigma que pudieran sufrir incluso pues, todas las personas que de alguna manera tienen algún tipo de trastorno mental. Entonces, sin más, vamos a ir a la presentación. Me parece que no puedo compartir mi pantalla. Ahorita pero bueno. Ya. Bueno, sin más, vamos a iniciar la presentación. Bueno, en este caso vamos a hablar del estigma y de las consecuencias que puede tener en las personas que tienen algún trastorno mental, en su familia, en las personas que lo rodean. Bueno, para definir qué es un trastorno mental, según el DSM-5, los trastornos mentales es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente, los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o a una discapacidad, ya sea por parte en lo social, en lo laboral, en lo escolar o en alguna otra actividad importante. Y bueno, ¿cómo se va dando el proceso de etiquetado social o estereotipo? Porque muchas veces esto viene desde cuestiones culturales, ¿no? Entonces, hay formas colectivas y preestablecidas de clasificar el mundo sobre las que no nos preguntamos. Y nos sirven para realizar clasificaciones durante nuestra vida cotidiana y nos permiten ahorrar energía cognitiva. Nuestro cerebro es un tanto flojo. De este modo, nos evitamos tener que analizar todas y cada una de las situaciones con las que nos encontramos. Esta clasificación del mundo constituye una agrupación social legitimada, como diría Douglas en el 86, naturalizada, que nos ofrece una interpretación del mundo rápida y sencilla. Cualquier estereotipo, ¿no? O sea, como se pudiera pensar en los mexicanos, que como en las películas antiguas, que estamos con un sombrero recostado sobre un cactus, pues justo eso es un estereotipo. Y bueno, son estructuras de conocimiento aprendidas socialmente y representan el acuerdo generalizado sobre lo que caracteriza a un determinado grupo de personas. Como les comentaba, nuestro cerebro busca ahorrar tiempo, ¿no? Entonces son eficientes en la manera en que nos permiten generar rápidamente impresiones y expectativas sobre las personas que pertenecen a determinada categoría social. Al hacer esto, se atribuyen ciertas características que forman parte de un mismo grupo social y que produce una simplificación de la realidad y nos permite comprenderla más rápidamente. Para las personas con un trastorno mental, pues realmente pues es algo tan variado, es algo tan personal, tan único, que es complicado que podamos agruparlas de esta manera. Sin embargo, socialmente es algo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Y bueno, la categorización social es un proceso mediante el cual ordenamos el entorno en categorías. Conlleva atribuir de forma ilusoria rasgos y características
características comunes a todas las personas que forman parte de una misma categoría. En este caso vamos a hablar de las personas que por algún motivo tienen un trastorno mental o fueron diagnosticados y contribuyen a la creación exagerada de diferencias entre las personas pertenecientes a categorías sociales diferentes. Entonces aquí estamos hablando de las personas con un trastorno mental diagnosticado y las personas que no han sido diagnosticadas o no tienen algún tipo de trastorno mental. Y bueno, en este caso, pues a una persona por el simple hecho de haber sido diagnosticada o por tener un trastorno mental, se le atribuyen características, rasgos, aptitudes incluso, o comportamientos. También vamos a ver en esta presentación cómo cuando asumimos estas ideas estamos etiquetando a las personas y esto provoca ciertas concepciones socialmente hegemónicas o que se les da una importancia o se da como cierto. Y también estas ideas nutren la manera en que nos comportamos y las formas que tenemos de relacionarnos con algunos grupos sociales, en este caso con las personas que están diagnosticadas con un trastorno mental, particularmente los trastornos mentales graves. Y los estereotipos que proyectamos sobre las personas que tienen un trastorno mental suelen reflejarse en nuestros comportamientos y por consiguiente son discriminatorios y son estigmatizadores. Y bueno, aquí vemos una pequeña gráfica de una encuesta que se hizo en Cataluña y casi la mitad de las personas que fueron encuestadas manifiestan que la sociedad les ha atribuido frecuentemente que su trastorno mental es crónico, es decir, que nunca va a remitir. Y en cuanto a las diferencias observadas entre hombres y mujeres, se aprecia que una tendencia generalizada es atribuir estas características más a las mujeres que a los hombres. También podemos ver que entre los rasgos que más se les atribuye es que pueden llegar a ser inestables, que su estado mental es frágil, que son aislados, que son negativos, pueden ser dependientes, de acuerdo a los estereotipos, podían ser inconstantes, perezosos, impredecibles, inteligentes o genios, y muchas otras. Y bueno, dentro de estas características que se les atribuyen a una persona que tiene un trastorno mental, pues estamos hablando de estereotipos, vamos a hablar de algunos de ellos. Y uno de los primeros es, pues, la inestabilidad permanente. Esta atribución de la inestabilidad tiende a considerar que las personas con trastornos mentales se encuentran permanentemente en estado de crisis o bajo los efectos de un brote. Esta atribución asocia las características propias de la crisis y los brotes a todas las personas con trastorno mental y de manera sostenida en el tiempo. No tiene consideración de que normalmente hay episodios en los que la sintomatología del trastorno remite o periodos que hay cierta estabilidad. Y se considera, en cambio, que las personas viven con una ruptura perpetua de la realidad que los rodea o que la realidad percibida está continuamente alterada, cosa que es muy poco probable y muy difícil que se dé durante toda la vida. Entonces, esto es uno de los primeros estereotipos. La impredecibilidad, pues se ve mucho, sobre todo nosotros en psiquiatría, cuando atendemos en urgencias, el temor que puede llegar a tener esta cuestión de la impredecibilidad. Las personas pueden adoptar en cualquier momento de forma inesperada y sin previo aviso comportamientos socialmente inapropiados, de acuerdo a este estereotipo. La asignación de este rasgo se relaciona con ciertas reacciones y comportamientos que ponen en riesgo a las personas que las rodean y que además se desencadenan aleatoriamente. En este caso se está hablando, pues, de que pudieran ser violentos por algún motivo. Y según esta explicación, las reacciones que pueden tener las personas con trastorno mental no siguen ningún patrón, no se pueden prever y aparecen inesperadamente, como si quien se encuentra cerca de una persona con trastornos mentales no dispone de ninguna señal para calcular y anticipar su comportamiento, cosa que es totalmente falso. Siguiendo con esto, otro de los estigmas que se asocia a los trastornos mentales, sobre todo los trastornos mentales graves, esquizofrenia, trastorno bipolar, etc., es la peligrosidad o la agresividad. Esto perpetuado
por muchas series, por muchos programas, por algunas películas. Y bueno, esta agresividad atribuida a las personas con trastornos mentales se diferencia de la que puede ejercer el resto porque es más irracional. No tiene ningún móvil ni ninguna explicación coherente, ya que proviene de su percepción alterada de la realidad. Además, se entiende que la violencia ejercida por una persona con trastornos mentales no se vería atenuada por las normas sociales porque no tendría límites, ya que pues, las personas con trastornos mentales no responden a una normatividad social. Como comento, nada ayuda a muchos de los programas en los que toda la justificación se basa en que las personas tienen un trastorno mental para realizar tal o cual actividad ilícita o incluso asesinatos, cosa que es muy, muy poco frecuente y pues como grupo, las personas que tienen algún trastorno mental, como muchas personas, de alguna manera es mucho más probable que una persona con un trastorno mental grave sufra agresiones, sufra algún tipo de violencia e incluso de alguna manera sean asesinados o muertos por otras personas. Y bueno, la pereza. Esto es también muy frecuente que se vea que muchas personas tienen esta idea preconcebida acerca de las personas que tienen un trastorno mental y se considera que las personas tienden a ser vagas, perezosas, holgazanas y que no se recuperan definitivamente de su trastorno porque no lo desean. El veganismo, ¿no? La posibilidad de salir adelante por simplemente echarle ganas sin tener en cuenta todos los factores o todas las situaciones por las que puede estar pasando una persona. Esta explicación sostiene que las personas que tienen un trastorno mental aprovechan su situación para evitar tener que trabajar, tener que gestionar su vida, etc. Por lo que en algún momento se considera que pues, son totalmente dependientes, ¿no? Y así la vagancia o la pereza o holgazanería, perdón, no son características del trastorno en sí, sino que es una actitud que se adopta después de que se le diagnostica el trastorno. Entonces, una persona que pues por algún motivo no se le consideraba floja o perezosa, ya una vez que tiene un trastorno mental puede ser que se piense que a través o por el simple hecho de haber tenido o haber sido diagnosticado, pues ya no quiere hacer las cosas, ¿no? las va a hacer, no necesita cuidado y necesita que alguien vea por su persona, cosa que solo pasa en un número muy, 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 muy limitado de las personas con trastornos mentales. Bueno, tampoco, no todos son estigmas malos. En este caso, pues hay esta preconcepción de que las personas con un trastorno mental pueden ser inteligentes o geniales y se basa en la idea de que el cerebro de las personas presentan una composición o estructura diferente a la del resto de las personas. Esto provocaría a las personas con trastornos mentales que tengan ciertos rasgos o cualidades superiores a la media, particularmente pues, en cuestiones artísticas o matemáticas, como se puede ver en Una mente brillante. Y así se explica que tienen una inteligencia superior o que son enormemente creativas. Esta idea conecta con el mito del genio loco, según la cual las personas con un trastorno mental, al no regirse por las convenciones sociales, filtran la información y los estímulos que perciben de manera inesperada, creativa e innovadora. El trastorno mental les proporciona un don basado en la capacidad para procesar la información de forma no convencional. Habrá casos de personas que por algún motivo tengan un trastorno mental y además sean sumamente exitosos o geniales o inteligentes, pero pues ese no es un don asociado al trastorno mental, sino características propias de la persona y que pueden o no asociarse, o se pueden o no tener cuando tenemos o no un diagnóstico o algún tipo de trastorno mental con que recibamos tratamiento por este motivo. Las personas que tienen un trastorno mental se cree que tienen aplanamiento afectivo o que son retraídas socialmente.
Este estereotipo sostiene que las personas que tienen un trastorno mental presentan un aplanamiento afectivo, ya sea por la medicación, ya sea por el efecto propio del trastorno mental. Es decir, están ausentes, no expresan emociones, tienen la mirada perdida y carecen de resonancia afectiva. Este rasgo, según se explica, impide mantener con estas personas una relación empática, ya que sin la expresión emocional no se puede dar una relación de calidad. Cosa totalmente falsa. Puede haber ciertas situaciones, ciertos momentos en los que sí se presenta cierto aplanamiento o cierto retraimiento, pero no es en todo momento y de ninguna manera esto impide mantener ningún tipo de relación significativa con una persona que padezca este tipo de trastornos. El que son crónicas. El hecho de que una persona por algún motivo sea diagnosticada, visite urgencias de un hospital psiquiátrico, reciba algún tipo de medicamento. Una vez que se manifiesta todo esto, se convierten en personas que tienen un problema crónico y que no va a remitir. Esto incluso puede llegar a pensarse dentro de las personas que elaboramos en cuestiones de salud mental. Y bueno, la cronicidad es una característica que se asocia sobre todo a los trastornos psicóticos y a la esquizofrenia particularmente. Y se sustituye el tener por el ser, de manera que la persona, en vez de que tenga esquizofrenia, se vuelve esquizofrénica, o se vuelve bipolar, o se vuelve un adicto, sin que se tomen en cuenta muchas otras cosas, ¿no? O sea, no porque alguien se lastime un pie, pues se le va a llamar el fracturado por el resto de la vida, ¿no? Entonces, esto es algo que particularmente se ve en las personas con trastornos mentales o alguien que haya tenido cáncer y que lo supere afortunadamente, pues de ninguna manera le vamos a decir la cancerosa o el canceroso, ¿no? La fragilidad. Y bueno, dentro de este estereotipo se sostiene que las personas que tienen un trastorno mental y que no manifiestan exteriormente ningún desequilibrio ni ningún síntoma, se encuentran en realidad en un estado de equilibrio precario. Esto es casi que la estabilidad de las personas penda de alfileres, ¿no? Y así estas personas son castillos en el aire, a pesar de que en apariencia presentan un estado de armonía y parecen estar compensadas, la más mínima afectación puede hundirlas. Además, considerando la naturaleza del trastorno mental, es imposible prever cuáles son los aspectos o motivos que pueden desencadenar la ruptura de un estado de armonía. Entonces, esto hace pensar a los cuidadores, a algunas personas que les puedan llegar a atender, que es solo una cuestión de tiempo para que pueda haber algún tipo de crisis, cosa que en muchos casos no es real. La incapacidad o la dependencia. La atribución de la incapacidad hace referencia a un conjunto variado de actividades de la vida cotidiana que las personas que tienen un trastorno mental no pueden desarrollar correctamente. En consecuencia, se considera que son dependientes de otras personas que se encargan de supervisar y gestionar estas actividades. Así se explica que las personas con trastornos mentales no tienen suficientes competencias para gestionar su economía, no tienen las capacidades necesarias para ser padres, madres o incluso pues, no son capaces de conducir. Muy ligado a la holgazanería que hablamos hace rato, que tiene que ver pues, con el hecho de que pues ya por la simple razón de que a alguien se le da el diagnóstico de esquizofrenia, ya de ahí se va a valer para no hacer las cosas que antes hacía o que pues es por falta de ganas o por flojera. La extravagancia, yo no lo veo tan mal, pero bueno, este estereotipo pues, se fundamenta en la idea de que las personas con trastornos mentales no se ajustan a los códigos y a las normas sociales que regulan las interacciones y la comunicación. Y así se considera que uno de los rasgos de las personas con trastornos mentales son los comportamientos extraños. Un estilo comunicativo poco empático o la ausencia o la capacidad para conectar con los demás. Este estereotipo se puede dar lugar a lo que se denomina un falso positivo, es decir, etiquetar a personas que pueden ser extravagantes como que tengan trastornos mentales, ¿no? Entonces, pues no tienen nada que ver, son decisiones de la propia persona, son gustos, son pues deseos, aptitudes para combinar o
para ser extravagante de alguna manera, ya sea en la vestimenta, en cómo actúa, pero pues esto de ninguna manera tiene que ver con los trastornos mentales, son características de esta persona y punto, ¿no? Pudiendo no haber un trastorno mental de base. Y el déficit cognitivo, esto también muy importante entenderlo para familiares, para las propias personas, para los que atendemos a personas con trastornos mentales, pues el hecho de considerar que las personas con trastorno mental se encuentran en una situación de ruptura con la realidad exterior es interpretado a la vez como un déficit cognitivo. Según esta explicación, las personas con trastornos mentales tienen dificultades para aprender, para hacer razonamientos abstractos o para comprender los aspectos de la vida cotidiana correctamente, dado que el trastorno mental disminuye significativamente sus capacidades cognitivas. Nada más fuera de la realidad. Este es un estereotipo muy constante, o que se puede ver en muchos casos, y pues es una forma en la que pues, se puede infantilizar, se puede ver como una persona incapaz, como una persona que necesita cuidado, o muchos de los puntos que hemos estado comentando antes. Y bueno, la falacia de la causa única. Esto pues también es una parte, una crítica a la psiquiatría moderna, a las neurociencias, la imposibilidad de saber cuál es el origen, ¿no? Sino que son múltiples orígenes. Y pues esta falacia se produce cuando cualquier actitud o conducta es vista como un síntoma del trastorno y se niega la posibilidad de que existan otros factores o variables que hayan podido incidir en esto. El trastorno mental se convierte en un principio explicativo absoluto. Todo lo que ellos hacen se justifica por el hecho de sus trastornos mentales, ¿no? Y esta simplificación del razonamiento causal niega la existencia de la persona al margen de su trastorno. La persona se convierte en su trastorno, como ya habíamos comentado. Ya no existe la personalidad, los gustos, las preferencias, sino que todo tiene que ver con el simple hecho de tener un trastorno. Y bueno, el problema del estigma, independientemente que pues, es una cuestión discriminatoria y que puede afectar a un grupo importante de la población, hace que por la misma situación y por la categorización social, pues se autoatribuyan características negativas, denostativas, y esto habla de un autoestigma. El autoestigma se produce cuando las personas que tienen un trastorno mental asimilan los estereotipos que se le atribuyen socialmente. Se asumen como propios y se los autoatribuyen. Este proceso incide negativamente en las personas, ya que perciben que forman parte de una categoría social que está asociada a una característica negativa, como las 12 que acabamos de ver. Pasan a formar parte de una identidad social deteriorada o negativa. Y en medida que las personas con trastorno mental se autoestigmaticen, se producirán efectos psicológicos de pérdida progresiva de la autoestima y de la autoatribución de las características antes mencionadas, o los estereotipos, con connotaciones negativas. Mucho de esto pues explica también por qué las personas no se acercan a recibir algún tipo de tratamiento, ¿no? Pues el hecho de visitar a un psicólogo, a una psicóloga, a una psiquiatra, tiene que ver con la posibilidad pues, de que estén locos, cosa que no, nada tiene que ver con la realidad. Y pues el hecho de recibir algún tipo de atención en salud mental, pues le hace creer a la persona que pues va a ser dependiente, que va a perder ciertas capacidades, que se le va a englobar dentro de esta situación en la que puede haber violencia, etc., como ya habíamos comentado. Esto puede hacer que las personas o los familiares de las personas no se acerquen a recibir algún tipo de tratamiento, o tardar mucho tiempo para recibir el tratamiento adecuado, cosa que puede llegar a ser
de cierta manera complicado, nos puede dificultar el tratamiento. Y bueno, las autoatribuciones, sobre todo la cronicidad, es la que se aparece con mayor frecuencia. La fragilidad, la inestabilidad, el aislamiento social, son otros estereotipos que se pueden, son autoatribuidos por las personas que tienen algún tipo de trastorno, pues, como también el ser negativo, el ser dependiente, el inconstante, impredecible, inteligente, extravagante, que pueden llegar a ser peligrosos. Eso, sobre todo, es particularmente grave. Y bueno, la etiqueta diagnóstica como eje de la autopercepción. El hecho de que se dé un diagnóstico hace que el conjunto de las explicaciones socialmente disponibles, como se ha visto, o como estábamos hablando hace rato de cuestiones del estigma, se atribuyen una serie de rasgos y características negativas a las personas que por algún motivo tienen un trastorno mental. En este caso, la asignación de una categoría diagnóstica no solo identifica médicamente cuál es la problemática que tiene la persona, por ejemplo, un trastorno como el trastorno bipolar, sino que se convierte simultáneamente en una categoría o etiqueta que se asimila hasta tal punto que constituye el eje que vertebra el mismo autoconcepto. Entonces, como les comentaba, dejo de ser José Ramón Grajales y me vuelvo bipolar, ¿no? O José el bipolar. Y la categoría diagnóstica se convierte en la imagen del yo, la construcción mental de cómo una persona se percibe a sí misma. Y entonces, al ser bipolar, todo se justifica por el simple hecho, ¿no? O sea, si me caí, pues es por ser bipolar, etc., etc. Las atribuciones del entorno social cercano como el eje de la autopercepción. Muchas veces el autoestigma se fortalece y consolida por la acción reiterada del entorno inmediato de la persona. En este caso, pues normalmente es la familia. Y que se desarrolla una función recordatoria de las características y rasgos negativos asociados al trastorno mental. En este caso yo, José Ramón, si siendo bipolar y si en algún momento cometí algún tipo de error, pues ya, se me va, es algo repetitivo, ¿no? Es algo de lo que se tienen que estar cuidando las personas con las que convivo y que normalmente pues, se están repitiendo de cierta manera este tipo de recordatorios. Y bueno, dado que el autoconcepto, la imagen que tenemos de nosotros mismos depende de las valoraciones que recibimos de nuestro entorno social, sobre todo cuando somos más jóvenes, y el hecho de que se nos atribuyan reiteradamente ciertos rasgos que en algunos casos pueden ser simplemente estigmas o ideas preconcebidas, hace que acabemos interiorizándolos. Entonces, crónicamente yo soy bipolar y nunca, o sea, soy inestable y nunca va a haber algo que pueda realizar por mí mismo, por poner un ejemplo, ¿no? Cosa muy, muy alejada de la realidad. Y bueno, que obviamente se entrecruzan el estigma y el autoestigma. El diferenciar el estigma y el autoestigma que hacen las personas con trastornos mentales hace que las valoraciones que se reciben del entorno social pongan en manifiesto el papel que juegan estas valoraciones y atribuciones que reciben socialmente en la construcción del autoconcepto, del yo, de lo que soy, ¿no? Entonces es importante que para cualquier persona que es valorada por su entorno social, hace que las personas con trastornos mentales sobreincorporen el estigma y la discriminación social que se les atribuye socialmente. Entonces, pues si de por sí puede haber una situación que nos genere culpa, nos genere tristeza, pues el hecho de que se nos esté constantemente recordando o que se nos esté atribuyendo o que se nos esté discriminando por algún motivo, pues es un círculo vicioso que nos hace pensar que todo lo que se está diciendo es real, ¿no? Cosa que, por supuesto que no. Y bueno, el trato discriminatorio. Esto se puede llegar a ver a todos los niveles. Las personas que padecen algún tipo de trastorno mental, sus familiares,
si queda tiempo, al final voy a hablar un poco de una experiencia personal de este tipo de discriminación. Y bueno, la discriminación es un conjunto de acciones concretas o comportamientos que se hacen contra el grupo social que se ha prejuzgado. De hecho, la relación entre las concepciones sobre las personas con trastornos mentales, estereotipos, como que ya hablamos en un inicio, la predisposición o la actitud que tenemos hacia ellas, son los prejuicios, y la concreción y plasmar estas ideas en acciones y comportamientos negativos, pues ya es una discriminación, y siguen un patrón circular de retroalimentación. Los comportamientos discriminatorios se ven en muchas circunstancias. Hay ideas preconcebidas desde, por ejemplo, lo que pueda estar pasando en este momento de chairos y fifís, es una total idea preconcebida, que puede discriminar a personas que están por algún motivo en algún tipo de desventaja y que se les vea justo como flojos, como que dependan del gobierno, cuando no se ve que son cuestiones de inequidad o problemas propios del sistema que lo hace que se perpetúa de alguna manera, ¿no? Y estos comportamientos discriminatorios hacia las personas con trastornos mentales alimentan y refuerzan los estereotipos que tenemos hacia ellas. El miedo. ¿Cuántas veces no hemos oído que puede haber miedo de si convivimos con una persona que ha sido diagnosticada con un trastorno mental, particularmente un trastorno mental grave? El miedo por desconocimiento. Cuando emerge la discusión sobre por qué es habitual reaccionar con miedo ante una persona que tiene un trastorno mental, suele apelarse al desconocimiento sobre qué son los trastornos mentales y cómo afectan a estas personas. Se les ve como algo muy privado, como algo que no se conoce, ¿no? De lo que no se habla. El hecho de que el trastorno mental esté todavía relegado a la esfera privada y que se trate de un fenómeno sobre el cual no se habla abiertamente, provoca que sea poco conocido para aquellas personas que no han tenido que convivir cerca de él. Y que tampoco vaya, la familia, la persona puede ayudar a disminuir estos conceptos o hacer saber a su entorno que son erróneos, pero pues en parte nosotros como sociedad nos tenemos que educar y tenemos que saber que pues estamos hablando de estigma y estamos siendo discriminatorios, en este caso con personas con trastornos mentales. El miedo del efecto especular del trastorno mental. Entonces, pues existe miedo de las personas que rodean o que puedan estar cerca o que no tienen un trastorno mental, pueden sentirse atemorizadas por las personas que lo tienen porque constituyen su otro yo potencial. El rechazo y la discriminación hasta estas personas que son diferentes, y esto lo entrecomillo 2, 3 veces, se produce porque constituyen la otra cara de la moneda, el otro lado del espejo. Tanto se puede ver, o sea, tan simple como cuestiones de la homofobia o cuestiones en general, pues la misoginia, el hecho de que en algunos casos la violencia, tiene que ver con este tipo de situaciones. Y la relación especular que se mantiene con el trastorno mental pone en manifiesto que la frontera entre las personas que han sido diagnosticadas, ahí quiero recalcar que hay personas diagnosticadas y hay personas que no han sido diagnosticadas, me incluyo entre las personas que han sido diagnosticadas, y las sanas, entrecomilladas, es muy difusa, no es clara. Y entonces el miedo a cruzar y pasar al otro lado y volvernos una persona con un trastorno mental, pues es una situación que genera mucha angustia, que genera mucho miedo y que puede hacer que de alguna manera se retrase, se posponga o no se reciba tratamiento, ¿no? El maltrato, el uso del lenguaje discriminatorio. Las personas que tienen un trastorno mental no solamente se sienten tratadas negativamente cuando sufren acciones que las discriminan de manera directa, sino también estas trazas del estigma en salud mental pueden rastrearse en el lenguaje cotidiano, en el uso de ciertos giros lingüísticos que se utilizan habitualmente, ¿no? Así de, esta persona está loca y eso invalida cualquier acción, cualquier dicho, cualquier
cualquier situación en la que se ve, ¿no? O sea, o la justifica. Eh, pues hoy andas temperamental y mejor tómate tu medicamento, o tómate tu medicamento loca, muchas cosas que podemos oír en la calle o en la propia casa, y que pues justamente son situaciones de maltrato, de discriminación, y ayudan a perpetuar el estigma y el autoestigma. Y bueno, en este caso el maltrato dirigido a las personas que tienen un trastorno mental, pues en el escarnio es pues, algunas de las burlas que las personas con trastorno mental explican haber recibido en primera persona, es recibir miradas inquisitivas, ver que se les desvía la mirada, que no se les mira directamente, que se burlen de ellas o que se les humille públicamente. Esto a veces es perpetuado incluso por programas de televisión o por algunas novelas, etc. El maltrato económico. Pedir dinero a la persona con trastorno mental aprovechando la dependencia emocional que se tiene hacia quien le pide. Entonces, no solo es la burla, sino también puede haber un maltrato y puede haber cierto tipo de abuso en cuestiones pues, de todo tipo, incluyendo la económica. Siguiendo con el tema del abuso, pues obviamente la agresión física o sexual a la que pueden ser sujetas las personas con trastornos mentales. Y como les comentaba, estas personas, al igual que todas las personas que pertenecen a categorías sociales minorizadas o discriminadas, presentan un riesgo de sufrir agresiones físicas o sexuales superior al resto de la población. Entonces, esto es particularmente grave. Esto pues, rompe un tanto la falacia de que las personas con trastornos mentales son agresivas, son violentas, que en algún momento pueden matar a alguien de manera intempestiva. Y pues la realidad es que justo todo lo contrario. Es mucho más probable que una persona con algún tipo de trastorno mental desafortunadamente sea víctima de algún tipo de agresión física o sexual. Y bueno, obviamente, pues de lo más común es la evitación o el rechazo, ¿no? Es habitual que las personas que se sientan miedo ante el trastorno mental y de esta manera, pues se evite el contacto, se evite o se rechace de alguna manera el contacto con personas que vemos en la calle, en la familia, etc. Y pues lo más habitual cuando una persona tiene miedo es que nos alejemos de lo que lo provoca, evitar el contacto directo, no querer saber nada. La evitación del trastorno mental y de las personas que lo tienen en realidad contribuye a mantener un desconocimiento sobre este fenómeno, lo cual, a su vez, refuerza el sentimiento de miedo, ¿no? Entonces, al no conocer y al alejarnos, pues obviamente hace que solo vivamos en el territorio del estigma y solo estemos perpetuando todo esto y estemos discriminando sin realmente conocer a la persona en específico y en algunos casos, pues, al trastorno mental que le pueda aquejar. Y en este caso, pues, se produce este circuito de desconocimiento, miedo, evitación y obviamente regresamos al desconocimiento, que se cierra sobre sí mismos, el cual alimentan la estigmatización y la discriminación en la salud mental. Esto es algo muy, muy importante y esto se ve en muchas personas que atienden de manera, o sea, gente médicos, enfermeras, trabajadores sociales, que no han estado en contacto, que no tienen esta sensibilidad o que por algún motivo pues atienden, por ejemplo, en un centro de salud o en algún hospital general, pues el simple hecho de que se hable de que una persona que está diagnosticada con esquizofrenia, pero va a hacerse una mastografía, pues que se le niegue el servicio, ¿no? Que no se le que no se le atienda de manera adecuada y que todos los problemas que tiene esta persona pues ya son apropiados, son consecuencia de la esquizofrenia, cuando puede ser pues una apendicitis, un cáncer o lo que sea, ¿no? Entonces es bien importante hacer consciente que la evitación y el rechazo y mucho y muy importante cuando se presenta el personal de salud. El estigma anticipado es el concepto que se utiliza para explicar el rechazo o la discriminación que la persona con trastorno mental prevé que pueda recibir antes de que se haya producido.
Esta anticipación corresponde con la previsión de la devaluación o discriminación que la persona considera que experimentará por el simple hecho de haber sido diagnosticado con un trastorno mental. Este fenómeno se diferencia del estigma experimentado, es decir, de las vivencias estigmatizadoras que efectivamente se han producido. Y pues, obviamente, si en algún motivo, en alguna circunstancia, la persona ha recibido algún tipo de discriminación, pues evitará que estar en alguna situación que potencialmente pueda generar o eh, le pueda hacer que sea pues particularmente vulnerable o que le pueda resultar amenazadora por algún motivo. Y bueno, ya en este sentido, pues es una cuestión muy importante poner en perspectiva cuando hablamos de trastornos mentales, de qué es el trastorno mental. Ya hablamos el diagnóstico general, pero pues la importancia que llega a tener, y sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo una crisis sanitaria, una crisis de violencia importante en contra de las mujeres, de violencia por cuestiones de la guerra contra el narcotráfico, que pues hace que los trastornos mentales sean mucho más frecuentes en la comunidad. Y bueno, los trastornos mentales representan entre el 25 y el 33% de los años perdidos por discapacidad en países de ingresos bajos y medios. Particularmente la violencia contra la mujer por parte de una pareja o dentro del grupo familiar es muy grave y es un frecuente problema que se tiene que ver también como un problema de salud entre muchos otros, y se produce en parejas de cualquier clase social, en todas las culturas y en cualquier grupo de edad, al igual que el maltrato infantil o el maltrato que se puede tener a personas de la tercera edad o que tengan algún tipo de discapacidad. Hasta el 25% de las personas que padecen uno o más trastornos mentales o del comportamiento, hasta el 25% de las personas podemos llegar a presentar algún tipo de trastorno mental durante la vida. Esto es decir, 1 de cada 4. Y esta cifra se va a ir incrementando por situaciones que les comentaba que pueden hacer que se perpetúen o que se generen más frecuentemente. Y en el caso de las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, hasta el 80% del exceso de la mortalidad se debe no a la violencia, no al suicidio como pudiera esperarse, sino a problemas cardiovasculares, respiratorios y cáncer. Puede haber el simple hecho en este momento de que una persona reciba algún tipo de diagnóstico relacionado con trastornos mentales graves, puede disminuir su expectativa de edad por muchas razones, entre ellas, como les comento, la dificultad o la inequidad para recibir algún tipo de tratamiento que no sea el psiquiátrico o el de salud mental. Y bueno, en México, en algunos diagnósticos, sobre todo en el abuso del alcohol, existe una brecha de atención de hasta el 80%. Esto quiere decir que de personas de un grupo de personas, hablando por ejemplo, de consumo perjudicial del alcohol, solo 2 de cada 10 reciben tratamiento, ¿no? Y esto, obviamente, pues también se presenta en otro tipo de trastornos, en depresión, en ansiedad, en esquizofrenia, en bipolar, etc. El tiempo que tardan los pacientes en llegar a recibir atención oscila en México entre los 4 y los 20 años. Esto es muy importante porque, obviamente, el hecho de no recibir atención por el tema del prejuicio, por el tema del estigma, por el tema de la discriminación, o incluso porque no haya servicios disponibles, hace que se vivan más años o se sufra más tiempo sin el tratamiento adecuado o sin algún tipo de consejería adecuada o psicoterapia. Y bueno, dentro de esto sigue lo preocupante. Solo el 50% de las personas que buscaron ayuda, esto fue en el 2003, pero seguramente así se sigue presentando.
Solo el 50% de las personas que buscaron atención especializada en salud mental recibieron un tratamiento adecuado. Y esto es por lo mismo. El hecho de que no haya servicios de salud mental disponibles en todo, o que no haya personal capacitado desde el primer nivel y que puedan pues ser capaces de resolver en primera medida o resolver la situación, pues obviamente hace que se perpetúe, ¿no? Muchas veces una persona con angustia, hay por ahí un caso que se presentó que una persona fue a recibir o pidió tratamiento en el centro de salud en el que estaba por tener ataques de pánico, por tener una ansiedad muy, muy importante, y se le recomendó que tomara complejo B y que hiciera ejercicio, y pues esta persona obviamente, afortunadamente mejoró pues su condición física, pero no por eso le dejaron de dar los ataques de pánico, ¿no? Entonces, era una persona que tenía que viajar 8 horas para recibir atención porque en su comunidad, en su lugar de origen, no lo resolvió, ¿no? Y pues esta persona pues ya estaba prácticamente capacitada o entrenada para hacer un maratón. Sin embargo, pues el sufrimiento seguía. En la población general de China, particularmente en esta situación de la pandemia, se observó que un 53.8% de las personas de la población general tuvieron un impacto psicológico de moderado a severo, y de estos, el 16.5% tuvieron síntomas depresivos, 28.8% síntomas ansiosos y un 8.1% estrés, y todos entre moderados y severos. Estos números han ido variando, se ve que es más frecuente en las mujeres, y pues obviamente nos hace pensar que no solo 1 de cada 4 vamos a tener un trastorno mental, sino que va a ser mucho mayor la frecuencia de este tipo de trastornos durante y una vez que se haya resuelto la pandemia. Y bueno, independientemente de la situación sanitaria, pues también las mujeres, en el caso en México, son un grupo potencialmente vulnerable en el que desafortunadamente la prevalencia es casi el doble con respecto a los hombres por depresión, ansiedad. Y pues bueno, las mujeres son más propensas a experimentar violencia por cualquier tipo cualquier agresor a lo largo de la vida, y las que más son propensas son mujeres que habitan áreas urbanas, mujeres jóvenes entre 25 y 34 años y con nivel de escolaridad superior, o bien que no pertenecen a un hogar indígena. Los tipos de violencia más frecuentes son el abuso sexual, como comentábamos antes, y la violación. Y se estima que entre enero y agosto del 2020, el 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar en México. Entonces, esto es bien, bien importante. El que la violencia en algunos casos puede ser un síntoma, puede ser un factor o una manera de presentarse algún tipo de trastorno mental, y pues es importante que se vea como un problema de salud pública, y que pues tanto la persona que sufre la violencia como la persona que ejerce la violencia pues se reciba un tratamiento en caso de que sea necesario. Y bueno, la violencia fue más frecuente entre las personas entre 18 y más, fueron el 7.8%, entonces tiene que ver más con violencia de pareja. Y desafortunadamente, en lo que va del año, bueno, de enero y septiembre del 2020, se han registrado 2.874 feminicidios. Es un aumento del 0.3% respecto a lo que se llegó a presentar en el mismo periodo del año pasado. Entonces, a pesar del confinamiento, a pesar de los problemas que hay alrededor de la pandemia y de la crisis sanitaria que conlleva la pandemia, la violencia hacia la mujer, la violencia en el hogar, pues se está disparando, y es un motivo de alerta y de alarma entre
las personas que nos dedicamos a la salud mental, como también el hecho de que una persona sea víctima, pues es importante acercarnos tanto a las autoridades como también a recibir algún tipo de atención. Y pues bueno, con esto termina mi presentación. Muchas gracias, doctor Grajales. Una excelente presentación, muy amplia. Hay muchos temas, vemos que hay muchos temas que tenemos que aprender y ante los que tenemos que ser sensibles en materia de estigma, y justamente esa es la intención, ¿no? Le agradezco mucho por esta clara explicación, y seguramente estaremos difundiendo la información que usted amablemente nos comparte. Gracias, doctor Grajales. Un gusto.